Ya está. Muy bien, buenas tardes tengan de nuevo todos. Hoy 1 de abril, comenzamos un nuevo mes, acabamos esta segunda semana de la unidad 1, ¿no? Esta semana tengo que hacer, aparte de lo que corresponde al contenido silábico correspondiente a esta semana, hablarles también del PA2, porque el próximo sábado es Sábado Santo, entonces no hay labores, ¿no? Entonces vamos a generar un espacio para al final dejar unos 15, quizá 20 minutitos para hablar del PA2. Lo anoto porque si no la memoria es frágil y por ahí nos entretenemos en los casos. Bien, antes de continuar, solo para confirmar, sí se oye, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto, muchas gracias Ernesto. Entonces, permítanme que eh, comparto pantalla y me conecto también del celular, cosa que si es que levantan la mano, estoy por allí viendo si es que hay alguna intervención o participación. Denme un segundo. Celular, acá. mm, y ya está. También estoy en el celular y el celular miro si es que hay alguna otra intervención. Veo que ya se nota la pantalla de lo que estoy proyectando. Bien, hoy día teníamos que, como propósito de la clase, analizar un poco los delitos de homicidio, en particular los que tienen que ver con el bien jurídico vida humana independiente, pero antes hay que hacer un pequeño repaso de una materia que ustedes ya han visto, que era la concerniente a Derecho Penal Parte General. Son cuestiones bastante simples en la medida en que ya las han visto, y ahora vamos a arrancar con ese primer aspecto, ¿no? Como verán en la pantalla, tenemos aquí una parte introductoria. Aquí me gustaría de repente que ustedes pudiesen intervenir, ¿sí? Hay algunas cosas que son imprescindibles. Yo igual les reitero que estoy viendo por el celular, si es que hay alguna intervención mano o alguien que escriba, ¿no? Porque ahora al proyectar pantalla tengo la pantalla al frente, entonces no los vería por la computadora, ¿sí? Entonces, a ver, algunas cosas elementales del derecho penal son las categorías del delito. Usualmente se dice que son cuatro, son las cuatro que tienen aquí donde está el cursor, el puntero, ¿no? Y hay una quinta más, verán, depende de la aproximación que tenga el autor a quien consulten, ¿no? Algunos dicen que son solo tres: tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. Otros dicen que son cuatro, añadiendo el tema de la conducta humana, y hay algunos que dicen, los que asumen una teoría, una posición de 5 dimensiones, que también se contaría allí la punibilidad. Pero para decirlo en términos coloquiales, digamos que la punibilidad siempre ha sido el patito feo en materia de derecho penal general, porque rompe un poco con la armonía y la sistematicidad de todas las otras categorías. Es decir, recordarán ustedes que lo primero que se estudiaba en derecho penal es que tengamos frente a nosotros un comportamiento humano libre. Eh, cuando no hay comportamiento, ustedes recordarán que habían supuestos como la fuerza física irresistible, es decir, estoy yo en mi coche estacionado y viene otro coche, empuja el mío, me golpea, impacta, y como consecuencia de ese impacto, yo termino atropellando a otra persona, ¿no? En ese caso no había conducta, porque yo no estaba conduciendo el carro, ¿no? Está con el carro apagado, con el freno de mano, todo bien, solo que otro coche fue el que chocó el mío, y este es el que el factor causal que desencadena el atropellamiento de la otra persona, ¿sí? Bien, eso es lo que se estudiaba allí en la conducta humana, que se trate de una conducta humana, una conducta en verdad, que, que podamos reprocharle a alguien, ¿no? Luego de eso veían el tema de la tipicidad, ¿no? Si dice, esa conducta humana para hacer delito necesita ser típica, necesita ser típica. Y acá viene el primer punto que correspondería repasar, que es el tema de la subsunción, el famoso juicio de subsunción. El juicio de subsunción, recordarán, era un juicio de adecuación típica. ¿Qué quiere decir esto? Que era cotejar si lo descrito
en un supuesto de hecho de una norma abstracta, general, digamos, algún artículo del Código Penal, era o no algo que enmarcase un comportamiento humano. Entonces, esa correlación que debe haber en ese comportamiento que es humano, que hemos mm, razonado y reflexionado y concluimos es un comportamiento humano, ese comportamiento se enmarca o no dentro de esa fatispecie, dicen los alemanes, ¿no? Un Tatbestand, o sea, la conducta típica. La descripción que ha hecho el legislador de esa conducta que es considerada por el ordenamiento como gravosa, lesiva, que pone en peligro, por lo menos pone en peligro algún bien jurídico relevante, ¿no? Y obviamente dentro de este proceso de subsunción también se contempla una categoría adicional, que es la pena, la consecuencia jurídica en términos más amplios, porque no necesariamente es una pena. Ya verán ustedes que si se trata de una persona que por alguna razón tiene algún tipo de padecimiento, como sería el caso de un loquito, una persona orate, entonces mandarla al penal suena demasiado, a la cárcel, digo, ¿no? Suena demasiado equivocado, ¿no? Entonces en esos casos se aplica una medida de seguridad, ¿no? Son consecuencias jurídicas. Entonces, subsunción, primer punto a recordar, sería esa descripción del supuesto de hecho que se enmarca dentro de una conducta descrita por el legislador y además tiene aparejada cierta consecuencia jurídica, ¿no? Tras ello venía el tema de la antijuridicidad, que algunos autores conciben como un elemento negativo del delito. Sí, un elemento negativo quiere decir que eh, no será delito en tanto concurra algún tipo de precepto permisivo que legitime cierta conducta. Y aquí a ustedes seguramente les va a sonar el llamado caso de la legítima defensa. La legítima defensa como tal es un supuesto regulado en el artículo 20, entre otros supuestos más, el estado de necesidad también está allí, justificante exculpante, que permite tornar lícita una conducta en principio antijurídica, típica y humana. Es decir, la vuelve lícita, permitida. Y por ende, como está permitida por el ordenamiento, porque a nadie se le impone la exigencia de ser un héroe y soportar un homicidio, o peor, imagínense una menor de edad que soporte una violación, eso es descabellado, ¿no? Entonces, en esos casos, si es que esta menor reacciona y mata a su agresor, no hay ningún problema, la conducta no será antijurídica, por eso juega negativo. Elemento negativo del tipo le quita la connotación típica a un hecho, ¿no? Es decir, ya no será delito. Y por último veían también el tema de la culpabilidad, que era una capacidad de adecuar cierto comportamiento a lo que manda el ordenamiento jurídico. Es que a veces por alguna situación, por ejemplo, pensemos en la persona que ha bebido demasiado y habiendo bebido demasiado realiza una conducta típica y antijurídica, o sea, no justificable, que genera la muerte de alguna persona. Bien, en ese caso, dependiendo del grado de alcohol que ella tenía en la sangre y lo que también diga el médico, el perito, por supuesto, eh, quizá no será reprochable esa persona porque no estaba en sus cabales, o sea, simplemente no tenía conciencia de lo que estaba haciendo y por ende no podía adecuar su comportamiento a lo que manda el ordenamiento. Digamos que también se trata de un caso de homicidio, entonces no sabía, no podía corregir su conducta y adecuarla según ese precepto que indica que la conducta de matar está prohibida o que, dicho en positivo, se debe respetar la vida, ¿no? Esas son, digamos, las cuatro categorías principales que rapidísimo hemos visto en esta primera parte. Es una manera de repaso, ¿no? Em, Luego de eso, habría que destacar que en la subsunción normativa o la adecuación de la conducta humana al comportamiento típico descrito en alguna norma, esa conducta bien podía cometerse por comisión, es decir, con un hacer positivo, mata a una persona acuchillando a otra. Voy a seguir con los ejemplos de homicidio porque son los que más se prestan para esta diferenciación, ¿no? O de un disparo, o de un batazo de béisbol, o con a golpes, ¿no? De manera comisiva, con un hacer positivo. Pero las conductas típicas también se pueden realizar mediante un hacer negativo, es decir, omitiendo hacer algo, algo debido. Por ejemplo, la madre deja de darle la leche
el único alimento que puede recibir un menor, digamos, apenas nacido, ¿no? Entonces lo mata de inanición, o sea, por no darle de comer. Pues obviamente ahí no lo acuchilla, no lo estrangula, no lo asfixia, no, simplemente deja de darle de comer. Ya, es tan homicida ella como aquel que mata con un cuchillo, ¿no? Incluso en el caso de ella tendría que verse una situación adicional de infanticidio, porque es un menor, ¿no? Podría concurrir ahí un estado de puerperal, más o menos conocerán si es que capaz, si es que por aquí tenemos alguna mamá, verá que nos podrá corroborar el hecho de que luego del parto hay un estado que los médicos aconsejan que esté mejor cuidada, de a veces hasta 6 meses, donde, bueno, se le denomina el estado puerperal, ¿no? Ya está, en esos casos da lo mismo una u otra acción, es decir, el hacer positivo o el hacer negativo. Las conductas se pueden cometer de ambas maneras, ¿ya? Esto es particularmente relevante en el caso del feminicidio, aunque no haya mucha jurisprudencia o práctica jurídica que nos indique que alguien puede matar o sea, un varón puede matar a una mujer en el contexto de un feminicidio de manera omisiva. De hecho, sí se podría. Hay una referencia en un acuerdo plenario del 1 de 2016, que les sugiero mucho leerlo, en la cual se indica que hay una forma por la cual una mujer puede ser muerta de manera omisiva por una suerte de compulsión psicológica. Es poco usual, de hecho, me parece que no existe un caso de esos en el Perú, en la práctica, pero no es imposible que se pueda dar, ¿sí? A manera de hostigamientos, un hostigamiento, segundo hostigamiento, una presión psicológica tremenda, y esto hace que ella tome la decisión fatal, ¿no? Entonces, bueno, eso que aparentemente sería un suicidio, podría eventualmente calificar como un feminicidio, ¿no? Y no hizo nada el tipo, o sea, no la acuchilló, no le disparó, no la golpeó, no la descuartizó, no, nada, pero trabajó en la mente, ¿no? No es imposible, no, podría suceder, ¿sí? Luego de eh, ese es un juicio que se debe hacer siempre, el juicio de subsunción o de ecuación típica, cuando tengan algún supuesto, eh, ya en la práctica o cuando ejerzan, lo primero que tendrían que hacer es hacer el match. ¿Encaja o no encaja dentro de los alcances típicos de tal o cual delito? ¿Sí? Esa es la primera chamba. La segunda chamba de esa, después que siga esta, en ese orden, es ver eh, si habiendo superado este match, es decir, siendo típica la conducta, qué sanción correspondería. Y allí también entran a tallar las distintas categorías o modelos de dosificación de pena que ya también han visto, ¿no? O sea, el sistema de tercios o el sistema tratándose de casos agravados. Son dos cuestiones que corren en paralelo, ¿no? Pero esta es segunda en relación con la anterior, que es primera. Bien. Otro punto que también conviene repasar es el relativo a los sujetos pasivos, o el sujeto pasivo, dicho en términos eh, individuales, ¿no? Sujeto pasivo, en general, pueden ser dos personas, digamos, el agraviado y el perjudicado. Esto se explica fácil con un ejemplo. Digamos que yo tengo una laptop y salgo de dictar clases, pero un alumno me pide prestada la laptop, ¿no? Tiene un trabajo muy urgente que tiene que hacer y no hay disponibilidad de máquinas en la universidad, su computadora se malogró, nadie más le presta. Entonces le digo, ya, te la presto, no hay problema. Él me dice, tengo que ir a hacer este trabajo X en la casa de una compañera, pero queda acá cerca, a 2 cuadras de la universidad. No le digo, bueno, no hay ningún problema, corre, igual yo me quedo acá hasta dentro de un par de horas más, entonces en un par de horas vienes y me la dejas, ¿no? Entonces el alumno se va, sale, camina a la calle y lo asaltan y le pegan y se llevan mi laptop, ¿no? Entonces, ¿qué seré yo y qué será él? Bien, ese caso de robo me colocaría a mí en la situación de agraviado porque yo soy el titular del bien jurídico, ¿sí? O sea, es mi patrimonio el que le han quitado, es mi laptop. Pero mi alumno es el perjudicado, es el que ha sufrido los golpes, la acción.
¿Quién ha sufrido la acción delictiva? Bueno, mi alumno, a él le han pegado, a mí no. ¿No? Yo he estado dictando clases, tranquilo, o por ahí revisando algo en biblioteca, o sea, ni enterado, ni enterado, ¿no? Entonces me entero luego. Entonces digo, vamos a denunciar. Puedes denunciarlo tú o puedo hacerlo yo, porque tanto tú como yo tenemos legitimidad. Yo perdí mi patrimonio, a ti te agredieron, yo soy agraviado, tú eres perjudicado. Ambos somos sujetos pasivos de ese delito. Veo un mensaje, hurto famélico, claro, hurto famélico encajaba en el caso anterior, ¿no? Cuando es por comer, claro. Y alguien tiene enlace para compartir el grupo de WhatsApp. Eso, bueno, pueden usar el chat, sí, para darse entre ustedes el propio enlace y puedan generar bueno, mensajes entre ustedes, ¿no? Sí. Bien. Entonces, aclarados estos tres primeros puntos, las categorías del delito, bueno, resumidas, de hecho, bastante resumidas, la subsunción, que es lo más importante, o sea, todo este curso en general versa sobre esto, la subsunción, y distinguir quién es quién, o sea, quién es el sujeto pasivo, y siendo sujeto pasivo, quién es agraviado, quién es perjudicado. De eso va más o menos todo el curso, todas las descripciones típicas que vayamos a ver, que ya comprenderán que son numerosísimas, porque este es un curso en el que tenemos que avanzar definitivamente con teoría y caso, teoría y caso, teoría y caso a la par, ¿no? Hay que hacer esa labor de distinción, ¿no? El otro que tenemos que ver bien siempre, porque es también parte de la tipicidad, pero ya no la tipicidad objetiva, sino la tipicidad subjetiva, son los elementos precisamente internos del delito, elementos algunas veces llamados psicológicos. Y bueno, lo primero que hay que destacar allí, o recordar, mejor dicho, es que solo hay dos formas, a excepción de la preterintencionalidad que está regulada para, si no me equivoco, dos o tres delitos. Eh, el resto de delitos solo se pueden cometer con dolo o con culpa. Y dentro del dolo, recordarán ustedes que hay una tipología, digamos, siendo clásicos, ¿no? El dolo directo de primer grado, el dolo de consecuencias necesarias y el dolo eventual. Eh, por poner un ejemplo, el tipo que va con la intención de matar a otro, y ni bien lo ve aprovechando que está a oscuras, no hay buena iluminación y tampoco hay algún otro poblador o ninguna otra persona más, se lanza sobre él y lo mata, mata con dolo directo. O sea, tenía la intención y hizo eso e hizo eso. Quizá previamente lo planificó o no, pero sabía que acuchillar a una persona en ese contexto podría producirle un desangramiento tal que conduzca a su muerte. Lo quiso y lo hizo. Dolo directo. ¿Sí? Dolo de consecuencias necesarias o también llamado de segundo grado es aquel en el que no se quiere directamente, por eso es de consecuencias necesarias, no directo, no se quiere directamente el resultado, el resultado. ¿Cuándo ocurre esto? Por ejemplo, digamos que por allí eh, alguna persona enfadada con cierto empleador ve que lo van a despedir, ya lo prevé, la tiene clara, va a pasar eso sí o sí, y entonces dice, bueno, si me voy, al menos antes de hacerlo, me llevaré a este, es decir, a su empleador, el gerente, pongamos, ¿no? De repente le hizo la vida a cuadritos, todo fue un infierno mientras trabajó, ya, está bien, no justifico esto, solo es para fines de ejemplo, ¿no? Eh, y va y coloca una bomba en una sala de reuniones dentro de la empresa, ¿no? Resulta que ese día en el que él puso la bomba y había planificado y previsto ocasionar la muerte de su empleador haciendo estallar esta bomba, hay una reunión y a esa reunión concurren otros directivos de la empresa o de repente de otra empresa porque iban a negociar un trato y sucede que él no quiere matarlos a los otros, solo quiere matar al empleador. Bien, ese es un caso en el cual concurren tanto el dolo directo como el de consecuencias necesarias. Dolo directo para el empleador, porque lo quiere matar, ¿sí? Entonces lo quiere matar, acciona la bomba, acciona el botón y ¡pum! Estalla. Pero no solo muere él, sino también mueren los otros que estaban junto con él en el mismo ambiente y que fallecieron como consecuencia de la explosión de esta bomba.
¿no? En relación con ellos, él no tenía intención de matarlos directamente, pero sí sabía que como consecuencia de su comportamiento, una consecuencia necesaria sería la muerte de estos últimos, ¿no? Por eso a él también se le imputará un homicidio a título de dolo de consecuencias necesarias. O sea, mataste a los otros, no queriendo su muerte, pero sí sabiendo que como consecuencia de activar el botón, también morirían. Consecuencia necesaria de tu comportamiento, también se te castiga, ¿no? Y por último, el dolo eventual, que es, de hecho, es bastante complicado porque tiene es uno de estos temas, hay cuatro grandes temas en derecho penal que son hasta la fecha irresolubles. Uno de estos es este, cómo distinguimos el dolo eventual de la culpa consciente, ¿no? De la culpa consciente. Son dos tipos de imputación subjetiva, ¿no? Pero en el caso del dolo eventual hay una suerte de entendimiento actual que plantea, sobre todo lo dicen los altos tribunales, nuestra Corte Suprema, la Corte Suprema colombiana, también el Tribunal Supremo español, o sea, la jurisprudencia va por este lado, de inferir el dolo. Dice aquí, el dolo no se prueba, el dolo se infiere, y se infiere, dicho sea de paso, a partir de lo que esté probado, de ciertos conocimientos generales y de conocimientos específicos que debería haber tenido la gente. Es medio enredado este asunto, ¿sí? Aquí hubo un caso bastante antiguo, ya más o menos del 56, me parece, o del 57, eh, que resuelve el Tribunal Supremo Federal Alemán. Le llaman el caso de la correa de cuero o el caso del cinturón, por si es que quieren googlearlo. En tu caso, si es que a alguien le llama la atención, me pide, yo tengo por ahí un material sobre esta materia, con comentarios de profesores españoles. ¿Y qué ocurrió en este caso? Eran dos personas, más o menos, imagínense, Alemania, los 50, y estas dos personas eran homosexuales y jóvenes, dos muchachos jóvenes que buscaban con qué costear su vivienda, el departamento que tenían alquilado, ¿no? Entonces resulta que uno de estos conoce a un profesor, perdón, a un vendedor de seguros, a un vendedor de seguros, ¿no? Y también él es homosexual, entonces como que se acercan un poco y producto de ese acercamiento, alguna vez uno de estos le pide pasar la noche en su departamento, a lo que éste le contesta que sí, ¿no? Entonces, ¿qué resuelven previamente estos dos chicos? Resuelven el plan criminal, ¿no? Ustedes recordarán también el iter criminis, que era una fase interna de ideación donde nos ponemos de acuerdo, describimos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué descartamos. Bueno, en este momento en el que ellos ideaban ese delito, solamente querían plata, las joyas que tenía el vendedor de seguros y un dinero que por allí había, ¿no? Entonces ellos idearon dos estrategias. La primera, que posteriormente descartaron, era colocarle el cinturón y hacerlo dormir, ¿sí? Como una llave, para que caiga rendido y no ofrezca resistencia y ellos puedan tomar todo el material e irse, ¿sí? Pero lo descartaron, les dije, porque, bueno, colocarle el cinturón a una persona y tirar de él puede seguramente conseguir el efecto de noquearlo, pero también puede matarlo. Entonces dijeron, no queremos matarlo, así es que mejor esto no, porque se nos puede ir de las manos y luego acaba muerto y nos metemos en un problema, ¿no? Entonces dijeron, ya, bueno, alternativa uno desechada, es muy riesgosa. Alternativa 2, ¿cuál es la alternativa 2? Lo que haremos en lugar de lo anterior será sencillamente, como este señor vendedor de seguros también tiene por allí sus enseres y entre estos está el arroz, la harina, cogeremos uno de estos sacos y con uno de estos sacos lo golpearemos para que caiga noqueado, para que esté noqueado. Bien, dicen, vamos a hacer esto segundo. Ya. Y ocurre que el vendedor se durmió. Se durmió la noche en la que ya estaba uno de los dos chicos dentro de su apartamento, el otro entró y para prevenir que se despierte lo golpean con el saco. Le salió mal, lo despertaron. Y al despertarse, este se dio cuenta que le estaban por robar.
¿no? Y entonces ellos, con toda la adrenalina del momento, no optaron por otra cosa que no sea colocarle el cinturón en el cuello, y este cinturón en el cuello puesto, jalaron de él y obviamente, bueno, causaron el deceso, o sea, mataron al vendedor de seguros. Fueron juzgados y ellos dijeron en juicio, pero no quisimos matarlo. Y el dolo, dice los partidarios de esta tipología, siempre supone conocimiento y voluntad. Entonces, no quisimos, luego no hay voluntad, así que no es doloso el hecho. Bien, el Tribunal Supremo Federal Alemán resolvió una cosa interesante, que es justamente aplicable acá. ¿No? Todo este speech era para aterrizar en si es que ese comportamiento es o no eventual y qué reclamaría este comportamiento. Este tipo de comportamientos imputados a título de doble eventual. ¿No? Lo que el Tribunal Supremo Federal Alemán resolvió en ese caso fue sencillamente que si un par de personas, en este caso esos dos jóvenes, tienen un plan delictivo y ha constado de dos partes. La primera, considerando colocarle el cinturón, lo han descartado porque quizá eso sea algo que ponga en riesgo la vida, lo han reconocido como algo que pone en riesgo la vida. Pero en el momento del hecho, terminan haciendo eso, sabiendo que eso podría poner en riesgo la vida de esa persona, entonces esas personas quieren en sentido jurídico aquello que no quieren, su voluntad. Y por ende termina siendo algo, un hecho imputable a título de dolo eventual, ¿no? Dolo eventual, por ende, es algo que se infiere, no es algo que tenga que ver con lo que se pueda probar, porque los dos chicos dijeron, no quisimos su muerte, pero nos vimos forzados a actuar de esa manera por desesperación. Bueno, ustedes previeron que esa conducta era riesgosa, siguieron adelante, entonces sabían que era probable, muy probable, la producción de la muerte como consecuencia de colocarle el cinturón en el cuello del vendedor de seguro. Así es que en última instancia ustedes aceptaron es el término que ellos emplean, el Tribunal Supremo Federal Alemán, ¿no? Entonces, ¿qué es el doble eventual? Es aceptar el resultado aunque no lo quieras, ¿no? Una cosa extraña. Aplica esto, por supuesto, también en nuestra jurisdicción, por supuesto, ¿sí? En los casos de feminicidio, muchas defensas siempre suelen alegar que el hombre no quiso la muerte de la mujer, ¿no? Pero la golpeó tanto y tanto y tanto, dirá el fiscal, que, bueno, si no quiso él voluntariamente causarle la muerte, eh, dándole golpe tras golpe tras golpe, seguramente que aceptó en el sentido de que actuó con ese doble eventual. O sea, podía prever que dándole 20, 30 cuchilladas o 20, 30 golpes en la cabeza o golpeándola 50 veces contra las gradas, le ocasionaría la muerte. Eso supondría un riesgo para su vida. No lo quiso, ok, pero debía suponer que eso podría ocurrir y al actuar como actuó, entonces terminó aceptando ese resultado como probable. Así que el título de imputación de dolo también calza aquí, ¿sí? Esta parte, les decía, era bastante complicada porque no hay a la fecha un criterio o un baremo explícitamente cierto que jurisprudencia o doctrina pueda destacar como esta es la línea fronteriza entre el dolo eventual y la culpa consciente, porque verán, en la culpa consciente también existe esa previsibilidad. O sea, tu comportamiento podría configurar un supuesto de riesgo para determinado bien jurídico. O sea, golpear a una persona 20, 30, 50 veces en la cabeza puede suponer un riesgo para que esa persona quede por lo menos muy lesionada, o sea, de lesiones graves. Y cuando no, también de homicidio, o sea, le puede generar la muerte. Bien, pero entonces, ¿cómo definimos si es dolo o culpa? ¿No? Es una parte interesante. Por ahí, si alguno de ustedes quisiera hacer alguna tesis, ese es un muy bonito tema. Los criterios para distinguir una cosa de otra son siempre bienvenidos en la academia, ¿no? Porque nos permiten avanzar en la práctica y esto tiene indudablemente una connotación práctica importantísima porque puede definir una pena de no menos de 20 en caso sea dolosa, en caso algún juez considere ese comportamiento como doloso, o menor a 6.
Es una gran diferencia, 14 años, ¿no? Si es que el juez es convencido de que ahí se actuó con culpa consciente, ¿no? Bien. Obviamente, en el tema de la tipicidad subjetiva, lo que más se analiza en la teoría del delito, y que acá vamos a jalar, es algo llamado los elementos adicionales al dolo. O sea, dolo es, en general, el conocimiento y voluntad. Eso se aplica al dolo directo. Las consecuencias necesarias también tienen algo, aunque no hay voluntad expresa, ¿no? Es como el caso de la bomba, ¿no? No hay voluntad de matar a los otros, pero también como que se acepta que como consecuencia del comportamiento morirán, ¿sí? Y el dolo eventual, que es básicamente solo aceptar, aunque no lo quieras, aceptar que es probable el ocasionamiento de cierta lesión a determinado bien jurídico a partir de cierto comportamiento que juzga a uno mismo como relevante para producir un daño, ¿sí? Pero a la par de de esa tipología del dolo existen algunos elementos, como por ejemplo en el homicidio por lucro, o sea, se mata por dinero, ¿no? O el sicariato, a cambio de un dinero, la finalidad es obtener un dinero y para ese propósito mato, ya. O sea, un contrato con alguien, obviamente ilícito, para matar. Mi finalidad no es matar, sino el lucro. Hay un dolo, sé que voy a matar, entonces tengo que matar. Hay el conocimiento y la voluntad. Sé quién es la víctima, el sujeto pasivo, el agraviado, y para esto tengo el dolo de matarlo, pero además hay un elemento extra que es mi ánimo de lucrar con esa muerte. No por eso merece mayor pena, por eso es un asesinato. Incluso el sicariato está regulado aparte, ¿no? Para darle cierta autonomía del homicidio que solamente agrava, engloba, mejor dicho, a aquel que quiere matar a otro. El sicario es aquel que quiere matar a otro, pero además quiere plata para hacer eso. Entonces, más deplorable su comportamiento, porque lo hace por plata, ¿no? Listo. Este era un resumen, he tratado de que sea lo más sintético posible, porque tenemos que avanzar la materia de los homicidios. Y eso nos va a tomar algún tiempito, pero no quiero corretear, no quiero andar correteando. Entonces, eh, por allí quizá dentro de los presentes tenemos alguna inquietud o duda sobre estos puntos que hemos visto ahora. De repente son a manera de repaso, pero es imprescindible partir de esto para poder avanzar en el resto del curso. Y entonces yo estoy aquí con el celular viendo si es que hay alguna manita levantada o si es que hay alguien que plantee también por escrito, ¿no? En los mensajes, alguna inquietud que merezca esto que hemos venido diciendo ahora. Bien, todo bien, perfecto. Gracias, María Victoria. Entonces, estos aspectos yo les sugiero repasarlos también porque vi, según recuerdo, en su acuerdo plenario, es decir, en su producto académico, algunas interrogantes que versaban sobre estas materias. Entonces, o casos que están vinculados a esto que les he dicho. Entonces, con lo que les he señalado será un poco más fácil que acierten en la respuesta. Paréntesis, segundo paréntesis sería, no olviden que mañana es su producto académico y también, si no me equivoco, mañana vence el plazo para resolver el cuestionario de la autoevaluación y a la vez el foro formativo. Sí, recuerden que por cada uno es un punto más si es que la nota es de 16 para arriba y les puede convenir. Claro, si sacan 20 en el producto académico y hacen los otros dos, entonces no les va a sumar nada, ¿no? Pero no está de más, no está de más, también a manera de ensayo, ¿no? Segundo, tercer paréntesis sería, tengan en cuenta que así como su cuestionario de la autoevaluación, también así en formato cuestionario para marcar es el producto académico uno. Y hemos tocado, yo creo que un gran porcentaje, en esto que hemos repasado, nos tocó un gran porcentaje de conocimientos que les pueden servir para orientar sus respuestas, ¿no? Para acertar en las respuestas. Yo diría que un 60 o 70%. Y incluso para los casos aplicativos, por eso nos hemos detenido un poquito con algunos ejemplos. Y aquí creo que hay una intervención.
Yo, Jaida, Sí, doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Una consulta. Acabo sí, de claro. visualizar en el aula virtual que respecto a este producto académico cuestionario dice miércoles 5 de abril. ¿Esa es la Ah, fecha de última entrega o eh, claro, sí, o sea, está abierto, más bien, sí tengan cuidado con esto, porque está abierto para un solo intento, según la configuración que ha hecho la universidad. Sí, un solo intento. O sea, si van a abrirlo y ver las preguntas, tienen que resolverlo ahí, porque si no va, si salen, va a votar como que ya lo hicieron y no marcaron nada, y va a salir la nota en automático. Entonces, no, con calma, ¿no? Con calma, ¿no? Ya, ahora, como todos los otros productos académicos de este y otros cursos, la fecha es mañana, pero adicionalmente se les da 3 días, ya saben, por si es que hay algún inconveniente, las rutas, tienen que viajar, qué sé yo, se les cruza con otro producto académico, están llevando muchos cursos, algo así, entonces lo podrían postergar, sí, pero ¿cuándo sí o sí vence? El miércoles 5 antes de jueves y viernes santo, ¿no? Claro, la única diferencia es que si no se resuelve mañana y se hace lunes, martes o miércoles, hay que bajarle 2 puntos por penalización de no hacerlo mañana, ¿no? Esa es la única atingencia. O sea, está abierto hasta el miércoles, pero les sugiero que lo hagan mejor mañana, porque si no van a tener puntaje en contra, ¿no? Entonces, ¿para qué tener puntaje en contra en un cuestionario que se puede hacer el día de mañana, ¿no? Docente, buenas noches. Mi nombre es Greta. Una Greta, sí. Ujú. consulta. ¿Usted va a poner las diapositivas en el aula Sí, virtual? ahora que acaba la clase 7:34, 35 me parece, entonces ahí me quedo yo un ratito más y las subo. Sí, sí, un ratito más y las subo en la unidad. Y también, bueno, más rápido creo que sería en el foro de novedades y consultas, las mando como anexo y les llega el correo, entonces ya de ahí nomás lo pueden descargar. Sí. Gracias, docente. Ujú. Sí, sí, más bien, por favor, si es que me hace, eh, que no, igual ya lo tengo anotado, subir los tiempos, entonces solo hago, ni bien acabe la clase, ¿no? Ahorita más sería, como los van a tener, más sería una cuestión de que pregunten, ¿no? Para ir avanzando lo más que se pueda. Ya está. Entonces, Solo una última consulta, sí, docente. Al claro, finalizar claro que la sí. clase, al finalizar los últimos 20 minutos, nos va a dar pautas Ah, para la autoevaluación, ¿no es cierto? para el PA2, para el Para el PA2. PA1. No, el PA1 ya o sea, bueno, es un cuestionario, igual también les diré, voy a revisar el PA2 y les digo de qué va más o menos, o sea, qué hay que ir, qué contenidos habría que ir viendo, o la forma al menos, ¿no? Porque el próximo sábado no hay, por feriado no hay labores, ¿no? Entonces ese es un problema. Entonces ya la subsiguiente clase, que no será el próximo sábado, sino será el sábado, a ver si hoy día es 1 más 14, el 15 de abril, tendría yo que hacer un poquito más comprimido todo lo que corresponde a la unidad 2, ¿sí? Eso es lo que ocurriría. Me parece que hay una mano. Sí, sí hay una mano. Por favor, Adriana. Sí, profesor, una consulta. Claro. Viendo que todos tenemos dudas acerca del PA1, eso ya sé que le explicó, pero de repente hay algunas interrogantes que tenemos algunos compañeros que de repente nos podría dar una breve explicación de repente. A ver, como por ejemplo, ¿cuál? Para anotar y separar un Eh, minutito, unos minutos al final también. sí, de repente el tiempo, las oportunidades que se nos va a dar para dar, la cantidad de preguntas, sobre todo eso, ¿no? Porque Ya, hay varias oportunidades para de repente realizar, de repente solo esta es una oportunidad. Docente, ya. disculpe, acotando lo que dice Adriana, Ujú. nos podría, o sea, no solamente el tiempo, porque ya sé que es una sola oportunidad y que duran 90 minutos, pero Ajá. en las preguntas, o sea, más o menos, yo sé que va a ser referente a lo que se ha dicho ahorita, homicidio simple, es lo que he entendido, pero A algunas pautas ver, más. eh, hay casos, o sea, son casos. A ver, veamos. Veremos ahorita que del homicidio, solo en el homicidio hay un montón de homicidios, o sea, distintas tipologías, distintos nombres.
distintas características para cada uno, ¿no? Entonces, la única forma de evaluar esto es con, o bien preguntas de concepto que tienen en su PA1, o sea, relativas a lo que acabamos de ver ahorita en la diapositiva anterior, y la otra forma, o sea, cuando ya se trata de, esto es, digamos, la pregunta sería algo así, supuesto, fulanito hizo tal cosa y la víctima fue tal, ya. ¿Quién es quién? O sea, el primero es que el agraviado, sujeto pasivo, autor, ese tipo de preguntas. Para distinguir, o sea, quién es quién en cada caso. Lo otro también podría ser, ante cierto supuesto, eh, ¿hay delito? ¿No hay delito? ¿Es delito de feminicidio? ¿Es delito de homicidio? ¿Cuál es el delito? O si no, de repente hay, eh, digamos, hay varios detalles y hay que definir si es que eso configuraría algún delito y cuál sería. Entonces ahí están las respuestas. Sí, sería tal delito por esto. Eso es lo que indica la respuesta. Ustedes lo que hacen es una labor de cotejamiento, lo que les he dicho, ¿no? La subsunción. Este hecho del caso que aparece en el PA encaja en ese delito que propone el PA, entonces con su código en mano, verán, falta tal elemento, entonces no es, buscan la respuesta, no es, esa es la que marca. Así, esa es la lógica más o menos del producto académico. Son 15 preguntas, ¿sí? Hay 10 que valen un punto, total 10 puntos allí, y 5 que valen 2, en total suman 20 puntos, ¿no? Ese sería esa sería la aclaración que en todo caso podría darles, ¿no? Ya lo dijo usted, 90 minutos y en total un solo intento, ¿sí? Porque como se trata de un cuestionario, eh, la mecánica, porque también hay demasiados delitos, verán ahorita en lo que sigue la exposición, que es la única forma de evaluar esto, ¿no? No es como digamos, en eh, derecho penal o en otro curso como argumentación jurídica, donde pueden hacer un análisis y argumentar sobre algo, ¿no? Entonces son, digamos, ciertamente libres, la prueba será más de tipo ensayo, ¿no? Porque acá si les pongo, digamos, o si es que la universidad colocase un examen de tipo ensayo, tendría que versar sobre un tema, y haciéndolo así, que verse sobre un tema, digamos, su evaluación podría ser, por ejemplo, sobre eutanasia, ¿no? ¿Y qué hacemos con todos los otros delitos que se ven en la unidad? Entonces quedarían sin evaluar, ¿no? Entonces esa es la razón por la cual tiene que ser con cuestionario. Yo sé que no es no es algo que guste mucho, no ser evaluado con cuestionarios, pero lo bueno es que tienen por allí los 90 minutos que les permiten reflexionar cada punto, a ver si es que encaja o no encaja, porque la labor aquí es básicamente interpretación, ¿no? O sea, interpretar cuál es el alcance de, por ejemplo, quién es el que mata a una mujer por su condición de tal. O sea, ¿quién es ese que mata? ¿Es hombre? ¿Es mujer? Puede ser mujer y considerarse hombre, puede ser hombre y considerarse mujer. Ese tipo de preguntas entran, ¿no? Digamos, de interpretación. Y para esto, ¿ustedes qué respaldo tienen? Uno, lo que decimos acá en clases. Y dos, bueno, tienen tres respaldos. Uno, lo que decimos en clases. Dos, el cuaderno este de apuntes que está en el aula virtual. Y tercero, el acuerdo plenario al que ya les hice mención, que era el 1/2016, si no me equivoco, que es sobre feminicidio. Sí, 1/2016, lo tengo aquí anotado. Entonces yo les sugiero que vean los tres respaldos que tienen. Uno, esta clase. Dos, el material que tienen. Y tres, ese acuerdo plenario. Es algo extenso. Si no me equivoco, eran cerca de 25 páginas, más o menos. Y 25, 26 páginas. 25, porque la última es donde firman, nada más, ¿no? 25 páginas de ese y luego el resto de contenido que sería lo que vemos aquí en clases, ¿no? Sí, eso podría decirles entonces como, entonces ya, digamos, puedo no restarle esos minutos al PA1. Docente, disculpe, docente Dante, solo una última pregunta. Sí, claro que En las sí. preguntas para contestar, puedo poner, por ejemplo,
¿Hago de forma literal y luego doy una explicación o tiene que ser lo que yo entienda? Solo esa Ah, duda. ya. No, 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 no. Es que como este es un tema de es una evaluación de tipo cuestionario, entonces las evaluaciones de tipo cuestionario no admiten preguntas de tipo ensayo. Entonces, lo que usted me indica podría evaluarse siempre y cuando hubieran preguntas de tipo ensayo, y no hay preguntas para argumentar. Lo que hay son preguntas para marcar, ¿no? Entonces, ahí lo que tiene que hacer es revisar el supuesto, si es que es un caso, y ver, cotejar una por una con las alternativas. Y en función de eso, la que más se aproxime, con la que más esté usted de acuerdo obviamente con el marco que vemos en clases y lo que les dije de su material, del aula virtual y el acuerdo plenario. El acuerdo plenario también se los voy a enviar, ¿ya? Cuando suba las diapos, entonces también estoy poniendo acá más el acuerdo plenario, ¿no? Entonces eso también se los envío, ¿sí? Todo lo que necesiten, ¿sí? Entonces en función de eso, selecciona. Ya, docente, gracias. Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, señalado lo anterior, ya podemos continuar con el tema de los delitos de homicidio. Se dice delitos porque no hay un solo homicidio, ¿no? Este es, por ende, el homicidio simple, que es el más sencillo, porque solo tiene como supuesto el que mate a otro. Lo que sí es la consecuencia jurídica, ¿no? Será reprimido con pena, pero es la pena. El que mate a otro, ¿no? Desde la tipicidad objetiva, que es lo primero que estamos viendo, lo primero que salta a la vista es que se trata del bien jurídico, vida humana independiente. O sea, solo se puede matar a una persona que ha salido del claustro materno. O sea, una mujer con 9 meses de gestación, alguien le dispara en el vientre, no comete homicidio. De repente contra ella sí, contra la vida de la mujer, si es que muere. Pero al feto que ya está por nacer, todavía no puede decirse que ha cometido homicidio simple porque está dentro de ella, ¿no? Tiene que ser independiente la vida humana. De repente el mismo escenario, acaba de dar a luz y va un tipo, no tiene ni 2 segundos ni 10 segundos de expulsado de la mujer y le dispara, bueno, homicidio simple, ¿sí? Porque vida humana independiente, no puede ser dependiente. La vida humana dependiente se protege con el delito de aborto, ¿sí? Entonces, son la diferencia. Vida humana independiente tiene que ser aquí. El sujeto puede ser cualquiera, por eso se dice el sujeto activo es común. No se requiere nada de nadie, basta con que mate, ¿no? El sujeto pasivo tiene que ser una persona y tiene que ser independiente, ¿sí? Independiente no en el sentido de autónoma, de poder tomar decisiones, porque digamos que podríamos encontrarnos con una persona que está en coma, no puede tomar decisiones, ¿no? No, basta con que sea persona y que viva independientemente, o sea, externamente, no dependa de otra persona para su vida, ¿sí? Es bien sencillo este delito, ¿no? La conducta prohibida es dar muerte, aquí se plantea que tiene que haber una relación de causalidad entre la acción, si es que es por comisión, digamos, eh, una persona entierra en otra un cuchillo, ya, esa acción debe ser la causante del efecto muerte, debe haber esa relación de causalidad, ¿no? Si es por omisión impropia, también podría darse, ¿no? Les ponía ya hace un rato el ejemplo de la madre que mata de inanición a su hijo. Entonces, no darle de comer tendría que ser la causa de la muerte. Si eso es así, ahí está, tenemos un homicidio. Ya está. La muerte se entiende que podría ser dos tipos, hay acá dos posiciones, ¿no? Hay quienes dicen la muerte que manda para configurar un homicidio es la muerte biológica, es decir, el cese de funciones circulatorias y respiratorias. Ya no respira, está muerto, ¿no? Hay otra posición que dice, no, no interesa tanto el tema de si respira o si todavía la sangre fluye a través de sus venas y arterias, sino más bien si sus funciones cerebrales ya han cesado de manera definitiva y de manera irreversible, sobre todo, o sea, ya no se puede retornar, ¿no? Porque a veces puede ocurrir que, aunque ya no haya pulso o ya no respire, todavía funcione el cerebro, ¿no? Y entonces la reaniman a la persona y sigue con vida. Entonces, el derecho penal se inclina por esta segunda posición porque dice hay que darle chance a la vida, hay que darle chance a la vida, ¿no?
Y aparte, por ley, la 28.189 en su artículo 3, al regular el tema de ciernes, es decir, de la muerte clínica, define justamente que la muerte se produce con el cese definitivo e irreversible de las funciones cerebrales, de manera que para interpretar esto, el que mata a otro, mata, el verbo matar, ¿cómo se va a interpretar? Pues mirando al artículo 3 de esa ley que les acabo de mencionar y que estoy señalando con el puntero, ¿no? Hay que prestar atención luego a esto de los medios. Los medios deben ser idóneos, ¿eh? Ojo. Alguna vez ponía como ejemplo un caso que proponía a su vez David Martínez Zorrilla, un profesor español, en un texto sobre argumentación jurídica que más o menos decía, eh, hay una persona que es muy bromista, es uno de esos bromistas pesados, o sea, que caen mal, pero es bromista de ese tipo, ¿no? Y le quiere hacer una broma a un amigo suyo, un amigo, una amiga de él, ¿no? Y resuelve esperarlo en la noche de hoy día, digamos, en la puerta de su casa, que tiene unas escaleritas que dan cierta oscuridad debajo de las escaleras, ¿no? Donde no puedes ver qué hay, porque tampoco hay buena iluminación, entonces dice, le voy a dar un susto a esta persona, que es mi amigo, mi amiga, y me voy a colocar allí, y cuando él entre o se ingrese con dirección a abrir la puerta de su domicilio, que está en la escalera, voy a darle un susto. Y hace eso, le da el susto, según prevé, de noche se acerca la víctima, ingresa, no se da cuenta que él está ahí, ¡pum! Y le hace el susto, ¿no? Y el problema es que este bromista no sabía que esa persona tenía una afección cardíaca, o sea, tenía un problema en el corazón. La impresión fue tal que cayó desplomada y muerta. Entonces uno tendría aquí que preguntarse, ese medio, darle un susto a alguien, ¿no? Con un ánimo de broma, bueno, al margen del ánimo, pero darle un susto a alguien es un medio idóneo para causar una muerte. O sea, la gente anda dando sustos para matar a otras personas. Entonces, si mi respuesta es no, ese hecho no podría configurar este delito. O sea, la conducta tiene que ser idónea, y por idónea quiere decirse capaz de producir por sí misma el resultado. Dar un susto a otra persona sería idóneo para darle un colerón, ¿no? Un colerón y de repente ganarse uno un golpe. Pero para matar, bastante dudoso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿eh? Se lo repito por tercera vez. Entonces, alguna relevancia tendrá para su producto académico. Hay que examinar el tema de la idoneidad del comportamiento. Y esto vale no solo para el homicidio simple. Aquí verán que, como todos los delitos son de homicidio, ya no voy a repetir nada de esto de dar muerte, la relación de causalidad, de la muerte que es el sentido clínico y que los medios son idóneos, porque eso que se dice sobre el tipo simple, el tipo base, que es el homicidio simple, se predica también de los homicidios derivados, los agravados y los minorados también, que vamos a ver enseguida, ¿no? Entonces, estos tres puntos de la conducta punible se repiten en todos los otros delitos de homicidio, ¿ya? Quizá hay alguna duda en este punto, que me parece que es relativamente interesante el tema de la idoneidad de la conducta. Yo veo por aquí en el celular, se queda consignado algo. Docente, buenas noches. Sí, buenas noches. Dígame, Eh, dígame. por ejemplo, como usted menciona en este caso de que el susto no le da, claro, o sea, como no nos da mayores detalles, entonces lo asumimos que, bueno, pues como usted bien menciona, el susto no es, podría ser una forma causal de muerte, ¿no? Pero si en el caso que esta persona supiera que esta persona sufre de estos temas cardíacos, ya creo que cambiaría, ¿no? Me inclino a decir que no, porque dentro de la tipicidad objetiva, eso también va a ser un paréntesis, ya a manera de repaso. Dentro de la tipicidad objetiva, cuando hablaban ustedes de relación causal o estudiaron la relación causal en los tipos comisivos, en los tipos de comisión dolosa, o sea, los que matan con alguna conducta, ¿no? Debieron ver algo llamado teoría de la imputación objetiva. Y la teoría de la imputación objetiva, resumen, es como una teoría que busca evitar la imputación de comportamientos desmedidos.
Es decir, que el derecho penal no actúe por todo, sino que solo castigue aquellos casos que en verdad merecen castigo. ¿Qué herramientas de esta teoría de la imputación objetiva? Daba dos herramientas, unas relativas a la imputación de la conducta y otras relativas a la imputación del resultado. O sea, son dos, ¿no? Imputación de conducta e imputación de resultado. Tratándose de imputación de conducta, la pregunta que uno se hace es, ¿este comportamiento abstractamente considerado para todos, será causalmente relevante para producir este efecto que ha ocurrido en la realidad? Entonces, eso sería traducido, dar un susto en general, ¿es causalmente relevante para producir una muerte? Lo es, así como, por ejemplo, disparar un proyectil con un arma de fuego y que éste impacte en la sien de otra persona, es decir, en su cabeza. Así, a ese nivel está o no está. Entonces, si por comparación ven y dicen, no, no es, entonces tienen que desde la imputación objetiva no hay imputación de conducta, no se puede reprochar esa conducta, porque no está dentro de los alcances de lo que parece prever el delito de homicidio simple. Parece que el delito de homicidio simple, dirá algún partidario de esta postura, que es, digamos, últimamente bastante bien recibida por la Corte Suprema, dirá que el bien jurídico y el fin de la norma, al fin del artículo 106 del Código Penal, no parece ser prohibir sustos, sino prohibir, por ejemplo, que la gente ande disparándole a otros, ¿no? Entonces, ese es el juicio que se hace allí. Es un juicio muy prudencial, verán. Eh, e implica analizar objetivamente, fríamente, al margen de las intenciones y de lo que la persona sepa, ¿no? Si sabía o no sabía que tenía una afección cardíaca, da poco menos, no da igual, ¿no? O sea, da igual, hay que ver si es que el artículo, cuando el legislador pensó hay que castigar el homicidio y redactó el artículo 106, pensó en los casos en los que la gente intenta matar a otros con sustos o no. Esa es la pregunta. Bueno, así más o menos se encauzaría la respuesta a su inquietud, ¿no? Irrelevante ese conocimiento de la afección del corazón, nos interesa primero saber si objetivamente ese comportamiento está dentro del fin de protección de este delito, el artículo 106, que pune a quien mata a otro, y es decir, esto es casi como decir lo anterior que ya les había mencionado. Ese comportamiento será abstractamente idóneo para producir la muerte. Si es que lo es, entonces hay una razón allí para sostener que ese tipo de comportamientos deben ser abarcados por el artículo 106 en eso que les llamé el proceso subsuntivo, ¿no? La subsunción, ese juicio de adecuación típica. Entonces aquí, dicho de una tercera forma, dar un susto a una persona es un hecho que merezca ser subsumido, o sea, se encuentra dentro de los alcances del que mate a otro o no. Esa es la cuestión. Perdón, no le escuché lo último. Ah, ya, está bien. Hay una mano levantada. No, no se preocupe, María Victoria. Yohaida, sí. Sí, doctora, acotando. También tendría que ver con que este delito no es típico, o sea, quiere decir que no está dentro del catálogo de delitos, ¿no? Que tiene nuestro sistema normativo. O sea, no vamos a encontrar algo que diga homicidio por susto. O sea, Claro, no, o sea, no no hay, existe, no hay no un... es típico. Claro, es que ahí lo que reclamaría, digamos, un fiscal que considere que sí es delito, diría, claro, el código no tiene un homicidio por susto, pero sí tiene uno, el artículo 106, que dice el que mate a otro. Y está claro, a la luz de la evidencia, digamos, dirá, tengo el peritaje del médico que dice que la persona murió de un infarto que le produjo el susto. Entonces, causalmente el susto produjo la muerte, que irá, digamos, un eventual fiscal, ¿no? Y lo que la defensa planteará es que esa relación causal es errónea, porque no es imputable objetivamente, porque el tipo de comportamiento desplegado no está dentro de los considerados prohibidos por el fin que inspiró la dación, la publicación de este artículo. Entonces, aunque causalmente, o sea, es decir, en términos fenomenológicos, el susto lo mató, jurídico penalmente, el susto no lo mató, o es, mejor dicho,
es irrelevante para decir que lo mató, ¿no? Si hubiese hecho otra cosa, darle el susto y luego darle golpes, o darle golpes y nada más, ya, eso sería otra cosa distinta, ¿no? Pero el susto per se, aunque causalmente anteceda el efecto muerte, es irrelevante para producir una muerte. O sea, no tiene esa contundencia como en cambio sí lo tiene dispararle a una persona en el pecho o acuchillarla 20 veces, ¿no? Entonces parece que no es dentro de lo prohibido. No, no es, o sea, la razón está, no hay un homicidio por susto, entonces no es típico. No, el fiscal diría, pues que claro, no hay un homicidio por sustos, pero lo estoy enmarcando aquí, dentro de lo que dice el delito, el que mata, ¿no? Mata con susto, concretará él. Eso le podría replicar, ¿no? Y por ahí podría usted hacer una dúplica con lo que más o menos ya le dije y ya con eso el juez tendría que decidir. Yo me inclinaría porque diría, no es configurativo de un homicidio el hecho de matar a alguien con un susto. ¿Sí? Eso tendría que plantearle en relación con su intervención. Gracias, doctor. Ya, perfecto. Entonces, ahora sí, hay que mucho cuidado con ese tema del análisis de la idoneidad de un comportamiento. ¿Sí? Se hace en comparación con el tipo penal y ver si es que se puede generalizar a todos los casos que puedan ocurrir en un país. Entonces, adelante, de repente sea un comportamiento idóneo. Pero si no se puede generalizar, entonces lo más prudente quizás sea decir, este comportamiento no es idóneo, ¿sí? Y por ende negar tipicidad, esto no es delito. Así, contundente la respuesta. Bien. En cuanto al ánimo subjetivo, o sea, la tipicidad subjetiva, hay un ánimos de matar, ánimos necandi o accidenti, se dice, ¿no? O sea, quiere matar al sujeto. Y eso es lo que hace, mata. También pueden darse aquí errores en la persona, o sea, uno quiere matar a una persona X, a quien sabe que siempre, de quien sabe que siempre transita determinada calle a cierta hora, ciertos días, y ese día se presenta en ese lugar para darle muerte, pero ocurre que ese día no pasó esa persona, sino otra que se le parecía y termina matando a esta última. Bueno, ese es un error in persona, ¿ya? Es un error irrelevante para el derecho penal, o sea, igual mató, ¿no? Está claro eso. Eh, no interesa que no sea a quien él haya querido matar, ¿no? Aberratio ictus es un error muy emparentado, ¿no? Digamos que es un error en el golpe, el otro era un error en la persona, este es un error en el golpe. Si está allí, la que está pasando esa misma noche, ese mismo día, esa misma hora, la persona a la que quiere matar, pero no va sola, sino que hay otro más. Entonces, desde lejos, apunta con un revólver y bueno, ocurre algo, condiciones climáticas, el viento, el arma, la operatividad del arma, y en lugar, luego de disparar, en lugar de darle al que quería matar, le da al otro. Estaba a su costado y lo mata. Bueno, aberratio visto, se equivocó en el golpe. Lo tenía a la vista, apuntó hacia él, pero al disparar algo ocurrió, de repente el arma no era muy buena o las condiciones climáticas cambiaron y eso hizo que el curso del proyectil impacte contra otra persona que no era la que él quería matar, aberratio ictus, ¿no? También es un error irrelevante porque un muerto hay, ¿no? El muerto está, ¿sí? Y para la persona que se salvó, o sea, la víctima que se salvó, también habrá delito, pues porque intentó matarla sin éxito por una circunstancia ajena, ¿no? Será una tentativa en ese caso. Entonces se va premiada por dos delitos esa persona. Una aberratio ictus en relación con el muerto, un homicidio, y una tentativa de homicidio en relación con aquella persona que sí quiso matar, pero que, bueno, no le dio, ¿no? Y ya está. Grados de desarrollo del delito. La consumación del delito de homicidio es sencilla. ¿Cuándo se consuma el homicidio? Cuando hay un muerto, ¿no? La tentativa se admite. Eh, por supuesto, la tentativa se admite porque es un inicio de ejecución. Inicio de ejecución quiere decir, aquí tenía un ejemplo de una persona que se llamaba Ricardo, ¿no? Ricardo quiere, eh, digamos, matar a una persona, a su conviviente, digamos, porque la ha descubierto o intuye él, piensa que le está engañando, ¿no?
Y para este propósito, él decide, digamos, un día hacerse con un cuchillo de una hoja larga, de un mango bastante duro, que tiene en la empuñadura como una especie de bola de hierro, de fierro, ¿no? Y dice, entonces yo la mato, le doy un cuchillazo, o le doy primero con el mango del cuchillo y después la acuchillo, ¿no? La cerceno, la degollo. Eso es lo que piensa Ricardo, ¿no? Entonces se acerca al lugar donde estaría su pareja, y ya cuando la golpea, la llega a golpear y esta cae, se da cuenta de que en el lugar no está solo la pareja, sino que está un par de amigos de ella y que la pueden auxiliar. Entonces Ricardo se da la fuga, ¿no? Ya, él intentó, dio inicio a la ejecución con solo el golpe, ¿no? Ya lo que faltaba después era simplemente el degollamiento, ¿no? O sea, faltaba solo un acto para llegar a la consumación, pero inició ya la ejecución del delito con ese golpe, ¿no? O sea, ya puso en riesgo la vida de esa persona al dejarla privada de sus cinco sentidos, ¿no? Entonces Ricardo allí tendría que ser punido por tentativa. Claro, no la mató, no consumó, pero sí quedó en grado de tentativa. Inició la ejecución y ocurrió que estaban los amigos que él no había previsto, entonces dijo, ¿para qué me quedo? ¿Me van a detener o me van a vencer? O incluso yo mismo puedo salir herido, si no es que muerto, como consecuencia de la defensa que ellos pudieran hacer en relación con la vida de la pareja. Entonces mejor me voy. Intentó, intentó el delito él, por eso es tentativa, ¿no? El último punto, ¿con qué pena se castiga? De 6 a 20 años, de 6 a 20 años, ¿no? ¿Cómo se determina? Ya esta materia escapa, desborda el curso, pero ahí sí les sugiero revisar el material que seguramente tuvieron cuando llevaron Derecho Penal, parte general, y en esa particular materia eh, ver cómo se calcula la pena, ¿no? Qué circunstancias se toma en consideración, atenuantes, agravantes, cómo se dosifica el castigo, porque 6, 7, 8 o 10 o 15 o 20 años sería lo que correspondería, ¿no? Esa materia aquí lamentablemente no se ve, aunque es muy bonita. Bien, sobre estos puntos que hemos visto ahora en esta segunda diapositiva, perdón, alguna inquietud. Esto de la consumación y la tentativa les voy señalando que también aplica en los otros delitos, así es que lo que se ha dicho aquí ya no lo repetimos en los otros, no porque no se dé, sino porque es lo mismo, ¿no? A ver, estoy viendo acá si es que hay alguna inquietud en el chat. En el chat no, pero veo que hay una mano levantada de Ernesto. Sí, doctor, una consulta. En el tema de grado de desarrollo, Ah, donde dice tentativa, ujú. ahí indica que se admite. Sí, se En otras admite la palabras, tentativa. quiere decir que el imputado tiene que decir que tenía la intención de hacer el tipo penal. No necesariamente él tiene que, es que cuando han estudiado tentativa, gracias por la pregunta porque me permite aclarar esto. Cuando han estudiado tentativa, lo usual o lo que es usual es considerar que la tentativa exige para analizarla saber cuál fue el plan del autor, ¿no? O sea, tendrían que saber, él tendría que confesar, sí, quise matarla, ¿no? Pero lo usual será que si es que se ve comprometido por otras pruebas, entonces el abogado le aconsejará a Ricardo, en este caso, que guarde silencio. Entonces él no irá si yo tuve la intención de matar. ¿Qué harán los jueces? ¿Qué harán los jueces en eso? Como es una materia así tan sensible del conocimiento, yo les decía que por aquí ese tema del dolo eventual, el dolo eventual, al menos de manera eventual, ese ánimo, ¿cómo se trabajaría? Con inferencias. ¿Inferencias a partir de qué? De los datos de los que disponga. Por ejemplo, vieron, los testigos declararán, vimos que Ricardo entró de manera oculta al lugar donde estaba la víctima, que era donde vivían ellos. Entonces, si es donde viven, entras pues normal, ¿no? O sea, haciendo bulla, o sea, es tu casa. Pero él entró de una manera muy, muy rauda, muy escondido, como escondidas. Y vimos que directamente no la saludó, sino que fue y de frente la golpeó en la nuca, lo que hizo que ella se desplomara. Y hecho ello, él se inclinó y le dio la vuelta al cuchillo y
se predisponía para clavarlo en ella, pero en eso nos vio, ¿no? Entonces el juez dirá, bueno, quien eh, actúa de una manera sigilosa, casi ocultas de otro, lo golpea por la espalda, lo hace caer y luego se coloca encima de él con el cuchillo con la hoja del cuchillo hacia el cuerpo de la víctima, es obvio, dirá algún juez, que tiene la intención de matar. Entonces, de allí se seguirá que si hubo la intención de matar y se puede inferir, se puede imputar entonces. Y si se puede imputar, comenzó el inicio del desarrollo del delito. Por eso se intentó el homicidio y el castigo es admitido. Se admite el castigo a quien intenta cometer el delito sin consumarlo. Entonces Ricardo será castigado. Claro, no será castigado como el que mata en realidad, sino como el que intenta matar. Es decir, la pena para él no será la misma que en otro escenario le correspondería el mismo si él hubiera matado, ¿no? Tendrá que ser menor definitivamente, porque sigue con vida. Pero si lo hubiera matado, tendría que estar acá entre 6 y 20 años, porque esta es la pena del que mata, es la pena del delito consumado. La pena del delito tentado siempre es menor, o sea, puede ser como máximo 6 años, ¿sí? Esa es la cuestión. Solamente hay que ahí discernir nada más. Si quedó en tentativa, entonces este marco punitivo será solo referencial, o sea, el mínimo será mi nuevo máximo y ese será el tope, mi techo. No le podrían poner a Ricardo, en ese escenario que comentamos, más de 6 años, porque sería desproporcional para él. ¿Sí? En cambio, si la mata, si hubiera matado a su pareja, no podrían ponerle menos de 6, porque la pena para el que consume el delito es por lo menos 6 y como máximo 20, ¿no? Tampoco podrían ponerle 21, sino entre 6 y 20. Y el juez justificará por qué, digamos, sería 10, o porque 15, o porque 20 años. De repente llega a 20, Ricardo, con la pena, ¿no? Ya, se maneja así el tema de la tentativa. No tanto quizá eh, porque él declare, lo más usual es que no declare o guarde silencio, o hable al final, ejerciendo su derecho a la defensa y por ende negando, yo no quise matarla. Por ahí diría eso, ¿no? Entonces la cuestión es, ¿qué hace el juez? Tendrá que generar algún tipo de inferencia, ¿no? Ya, ese es el punto aquí, ese es el punto aquí que hay que examinar, cómo se trabajan esos aspectos subjetivos, que verán, eh, no es tan simple como pareciera, ¿no? Tiene su grado de exigencia, de desafío. Eso es lo que hace bonito esta materia, al menos en un nivel académico, ¿no? Porque nos permite construir, evaluar el tipo de inferencias que propone el juez para decidir si castiga o no castiga. Se admite aquí este hecho del caso de Ricardo como un supuesto de tentativa de un delito, o no. También podría decir que no. Bien, tendrá sus razones, ¿no? Bien. Doctor, en este Sí, caso, mucho depende de la tesis del fiscal y las pruebas. O en todo sí. caso, se desvirtúa lo que es tentativa de homicidio y se cambia por el delito de lesiones graves. Eso más o menos se va en ese Ah, sentido. ese asunto está muy bien su intervención, claro. ¿Cómo distinguimos homicidio de lesiones? ¿Cómo lo distinguimos? Hay una sentencia que se hizo famosa en España que justamente abordó ese tema. Y lo que dicen me parece sensato, ¿no? A ver, digamos, Ricardo en el ejemplo que ponemos la golpea, ella cae, no están los amigos, ¿no? No están los amigos ahí presentes como para auxiliarla y él no se detiene. Y lo que hace enseguida es clavarle el puñal en el tórax, en el pecho. Lo saca, lo vuelve a clavar en otra sección también del tórax, por ahí hace cortes a la altura del cuello, por la yugular, ¿no? Escenario 1, ese. Escenario 2, Ricardo la golpea, y luego, ¿qué hace? Con el cuchillo empieza a hacer recortes, pero no es en el tórax, tampoco en el abdomen, sino en los brazos o en las piernas, cerca de los pies, ¿no? Como queriendo mutilarla. Entonces, como dando la impresión de querer hacer recortes nada más profundos, pero que no comprometen ningún órgano vital y tampoco ninguna arteria, ¿no? Le corta por ahí, digamos, la frente, ¿no? Escenario 2. ¿Cómo resolvió
el Tribunal Supremo Español y dijo, entre otros aspectos, han de considerarse los siguientes. El número, ya que estamos hablando de cuchillos, el número de cuchilladas, ¿no? El lugar donde fueron hechos esas heridas con el cuchillo. Y finalmente, si hubo ensañamiento o no. Así, con esos criterios, el Tribunal Supremo dice, el escenario 1 es un caso claro de dolo homicida. ¿Por qué dolo homicida? Pues le metió 20 puñaladas quizá en el pecho, en el corazón. O quizá no en el corazón, no en el pecho, pero sí en el abdomen, que son órganos blandos, ¿no? Un desangramiento allí y uno muere, ¿cierto? O le cortó la yugular, bueno, con la yugular uno muere, si es que tiene un corte ahí, ¿no? A menos que sea rápidamente intervenida, ¿no? Y en el escenario 2, en cambio, que donde solamente le hizo heridas, cortes, aunque la tuvo en una posición de inferioridad y posiblemente con una alta chance de ocasionarle la muerte, en cambio Ricardo solo parece que tuvo la intención de lesionar, ¿no? Inferimos por la cantidad de lesiones que son pocas, o que tiene, aunque sean muchas, son, digamos, en los dedos, en la mano, en las piernas, por ahí en la cara, pero no comprometen órganos vitales, ¿no? Y como no comprometen órganos vitales, entonces, en este caso, parece que su ánimo no puede ser el homicida, sino más bien el de lesionar, el de desfigurar, quizá. Se infiere a partir de los hechos. ¿Sí? Ese tema de la imputación subjetiva también es un tema muy, muy, muy interesante sobre el cual podrían eventualmente hacer alguna tesis para el grado, para el título profesional, ¿no? Ahora que el bachiller es nuevamente automático, para el título profesional podría ser, ¿no? ¿Cómo se prueba o cómo se analiza la tipicidad objetiva en el delito de homicidio simple en tal corte, digamos, la corte de Lima, Lima Este, por ejemplo, en el año 2023? O sea, ¿qué casos hay y cómo se ha determinado el dolo? Es un tema bastante interesante, ¿no? Por ahí van a encontrar que los jueces normalmente suelen acudir a prueba indiciaria, pueden anotar ciertos datos como el número de cuchilladas, la zona en la que fueron realizadas, si hubo ensañamiento o no, entre otros hipotéticos factores más que podrían haber considerado, ¿no? Por ejemplo, si es que hubo un ánimo de rencilla previo, de repente no se conocían, ya, todo eso entra en esa parte, porque es bien difícil, o sea, la consecuencia que se sigue de todo esto es bien grave, ¿no? O sea, 6 a 20 años, no es poco. Si es homicidio simple, ¿no? Ya si es agravado es no menos de 15 a 35. Entonces, ahí hay una materia, digamos, interesante que puede trabajarse para una tesis eventualmente, ¿no? Les comento esto porque por ahí que les llama la atención, les interesa, pueden conseguir la jurisprudencia, las sentencias, pueden sistematizarlas, entonces ahí está fácil, yo creo, realizar ese tipo de trabajos. O sea, reclamará obviamente su cuota de rigor metodológico, pero les va a salir una cosa bonita y publicable sobre todo. Luego de eso lo pueden compartir en un artículo y mandarlo a alguna revista, ¿no? Tranquilamente, no veo mayor obstáculo allí. Sí, eso Ernesto me parece que preguntó, o le queda claro Ernesto con la explicación, o de repente profundiza un poquito más. Porque eso que usted pregunta es aplicable a todos los homicidios, ¿eh? A todos, feminicidios, a todos se aplica. Sí, doctor. Bueno, este es muy extenso y sí, me queda claro. Sí, sí, no, que usted me ha preguntado por un tema bien, bien bonito, que es, de hecho, es, como usted dice, extenso, bien amplio. Sí, es un tema bien amplio, bien, bien interesante también. ¿No? Parece que si alguna vez leí un recurso de nulidad, es decir, una sentencia de la Suprema que más o menos decía lo mismo que la del Tribunal Supremo Español. Entonces, por ahí que habría que buscar más, a ver, habría que ver si también nuestra Corte Suprema ha asumido íntegramente todo el pronunciamiento de España, ¿no? Pues también sería interesante ver eso, esa evolución jurisprudencial, ¿no? El contagio entre Cortes Supremas, ¿no? Está bien, por allí. Sí, doctor, solamente tal vez nos puede explicar el tema de lo que es, donde dice que es sencillo determinar lo que es tentativo de homicidio y delito de lesiones graves entre el animus necandi y animus vulnerandi. ¿A qué se refiere, doctor?
Es la distinción, lo que acabamos de ver. O sea, vemos dónde son las lesiones. O sea, porque puede ser que esté viva la víctima, o sea, no murió, pero está en el hospital, ¿no? ¿Por qué? Porque le dio una cuchillada, digamos, en el abdomen, pero no, digamos, hacia el ombligo, sino hacia el costado, donde, digamos, la víctima era gordita y le dio la grasa, ¿no? Pero es en el abdomen, pero no comprometió un órgano vital. Entonces, ese será un signo, un indicio de que no quería matar, sino más bien herir, ¿no? ¿Qué más? ¿Dónde más podría ser? Le mutiló un dedo a la víctima, pero mutilarle un dedo no puede producir un desangramiento tal que lleve como efecto la muerte. Entonces será otro signo, otro indicio para apuntar, aquí no hubo intención de matar, sino más bien intención de herir, de quizás hacer sufrir, ¿no? Eh, Le cortó la oreja, pero no es un órgano imprescindible para la vida. Entonces, parece que lo que hubo fue un ánimo de desfiguración, en última instancia de lesión, pero no uno de muerte, de asesinato, ¿no? Entonces, esos son los detallitos. Aunque está atentado, claro, la víctima está en el hospital, de repente le prendió fuego, pero el fuego solo alcanzó hasta su brazo, ¿no? Distinto será si es que está quemada todo el tronco, ¿no? Todo el tronco, o sea, las piernas, el abdomen, la cara. Entonces, este quiso matarla, ¿sí? Del dolor de repente. Entonces, distintas situaciones, hay que ver caso por caso allí. Y en función de, por supuesto, también acá quienes pesan, lo que dicen los peritos, ¿no? O sea, dirá el médico y dirá, no, quien le provoca este tipo de quemaduras a una persona está actuando con el propósito deliberado de matar, porque no hay forma de que una persona viva con tantas quemaduras de grado 3, digamos, ¿no? Eh, y, y además es obvio que otra prueba dirá es que le roció querosene o gasolina encima, ¿no? Y estando a cierta distancia le prendió fuego. Entonces, y luego la encerró en un sitio como para que no pudiera ni echarse agua, tampoco había tierra como para darse vueltas y ver si es que se apagaba. Entonces tenía la intención de matar, no se construye así, es un tema bien bonito para examinar también prueba indiciaria, ¿no? En esos casos. Y así se construye el tema de lo subjetivo, ¿no? Antes sí se decía bastante fuertemente que había que probar, ¿no? O sea, más o menos, hasta hace unos 15, 20 años esa era en Perú. En Perú hasta hace unos 15, 20 añitos era la tesis dominante. Pero más o menos desde que salió esa sentencia del caso del cinturón que les comento de Alemania, eh, esa tesis ya cada día está más en desuso y ya prácticamente los tribunales supremos peruano, colombiano, español, eh, ya han dejado ese punto en desuso. O sea, dicen ahora, están claros, el tema subjetivo se infiere, no hay forma de meternos en la conciencia de alguien, entonces tenemos que inferirlo a partir de los hechos y de las pruebas. Y de otro tipo de razonamientos generales, o sea, máximas de experiencia, ¿no? El que le echa un balón de gasolina a una persona encima, luego le prende fuego y después le encierra y se va, tiene intención de matar. Ya está. Así se construye con indicios, ¿no? Ahí interesante. Ya está. No sé si... Gracias, doctor. ya, Ya le entendí perfecto. perfectamente. Qué bueno, me alegra, Ernesto. Entonces, ahora, bueno, acá hay otro caso también de otro Ricardo. En eh, este caso se los dejo a ustedes, ¿ya? Para, quizá en la siguiente sesión, o por ahí lo ponen en el foro de novedades, eh, me dan su respuesta, si es punible o no este comportamiento de Ricardo. Aquí él usa una daga de plástico para matarla. Él cree que es verdadera, pero en realidad es una daga de plástico, ¿no? O sea, de hecho es su daga, la daga que él usa en su acto circense, ¿ya? Entonces es un malabarista y usa dagas, pero no son de verdad, y con esto quiere matarla. A la esposa, creo que en este caso era, a la cónyuge, sí, a la esposa, ¿no? Entonces habría que ver si con esa daga él podría cometer o no el delito, ¿sí? Lo pueden contestar esto en el foro de novedades y consultas y ya yo por ahí les doy alguna retroalimentación. Sería bueno bastante de que den su PA, o sea, el día de mañana, cosa que
por ahí le sirve también como calentamiento, ¿no? Porque hay una pregunta que por ahí puede tener cierta similitud, ¿sí? Luego de eso, arrancamos con otro tipo de homicidio, que es el del parricidio, y en este caso, digamos, la descripción típica son los 3 primeros párrafos que tienen aquí en la pantalla, que no les voy a dar lectura porque es lo que dice el Código Penal. Esto sería una pérdida de tiempo repetir lo que dice su Código Penal, ¿no? Entonces, ustedes ya los van viendo. Vamos de frente a la carne. La carne de este delito, en cuanto al bien jurídico, como todos los delitos de homicidio, el parricidio también tutela la vida humana independiente, ¿no? Pero hay algo más, ¿no? Como el parricidio implica que se mate a alguien con quien se tiene un vínculo, entonces denota mayor peligrosidad el agente. O sea, lo que debería hacer el agente en relación con sus ascendentes o descendientes es darles amor y tenerles respeto, cuidados, cuidarles. Ya, y en lugar de hacer eso, los mata, ¿no? Entonces es más peligroso, digamos, el parricida que un homicida. Por eso este merece más pena, ¿no? No menos de 15, dice el código. Entonces, mayor pena, ¿no? Pero aquí el sujeto, más bien, hay que tenerlo siempre presente, es un sujeto especial, es un delito especial, se dice. O sea, no puede ser cualquiera no puede ser parricida. Se necesita cierto parentesco por sangre, o sea, consanguíneo o legal, ¿sí? Si no hay ese parentesco, no hay parricidio, habrá homicidio, ¿sí? Que será como un tipo residual. O sea, no es este, entonces es el otro, ¿sí? Sujeto pasivo también siempre es una persona, y la conducta prohibida repite lo mismo, dar, o sea, una relación de causalidad de la muerte, causa, efecto, la acción produce la muerte, ¿no? Muerte en sentido clínico, ya lo habíamos visto, tiene que haber un ascendiente o descendiente, natural o adoptivo, un cónyuge, excónyuge, concubino, exconcubino, y ya está. En función de eso se configura el tema del parricidio. A nivel subjetivo, el mayor problema que aquí tenemos es si es que aquí cabe dolo eventual. O sea, si aquí podríamos inferir que el dolo, ¿no? Es bien discutible, porque si el tipo penal asocia una mayor pena a aquel que mata a su padre, o a su madre, o a su hermano, o a su hijo, eh, difícil, dudoso, que lo castigue tan draconianamente, o sea, por lo menos 15 años, sin recabar suficiente actividad probatoria en relación al conocimiento que tenía el agente, es decir, el autor del parricidio, el parricida, en relación con el vínculo que tenía o que lo unía con la víctima, ¿no? Parece por allí que quizá no encaje o no entre el tema del dolo eventual. Podría ser. También es defendible que podría entrar, ¿no? O sea, no sabía a ciencia cierta que era su ascendiente, pero tenía ciertas sospechas que, digamos, alguien por ahí podría obtener el fiscalía, ¿no? Podría obtener el procesador, o sea, la computadora, la laptop, el celular del parricida y ve que he hecho una búsqueda genealógica, contactado a un detective para saber si a quien mató era su padre o no, o su madre, o algún familiar, o algún ancestro, digamos, el abuelo, ¿no? Y la conclusión de esa averiguación es que, bueno, sí sabía, y por justamente como era el progenitor o la progenitora que lo abandonó, por eso lo mató, ¿no? Por ahí encuentra algún tipo de dato, entonces por ahí sí se podría, ¿no? Pero es dudoso, ¿eh? Hay posiciones y posiciones, tanto en la doctrina como en casos concretos, o sea, jueces hay quienes distinguen, unos dicen sí, otros dicen no, entonces esto sí con pinzas, ¿no? Va en la línea de las intervenciones anteriores. Esto es la materia más difícil aquí, ¿sí? Porque además tiene un elemento especial que es de actitud interna, es decir, no solo mata por el mero hecho de obtener la muerte del otro, sino que lo hace motivado por ese fin específico de darle muerte a esa persona por el hecho de tener parentela con él, con esa víctima, ¿no? Entonces, interesante acá. Este punto sí es bien crítico, reclama bastante prudencia al momento de examinar el caso, ¿sí? La participación, recuerden que en el Código Penal no solo se castiga a los autores, ¿no? También a los cómplices. Bueno, el extraneus es un cómplice, alguien que participa en un delito ajeno. Ya,
tiene cabida la participación, ¿sí? ¿Y cómo se castigará al partícipe? Con la pena del parricida, aunque no tenga el vínculo, ojo, porque cómplice es aquel que colabora en la ejecución de un hecho delictivo ajeno. Si el hecho delictivo ajeno es un parricidio y al parricida se le pone 20 años, por ejemplo, al cómplice también merecería imponérsele la misma pena. Sí, misma pena, para uno y para el otro. Aunque claro que allí también tendría que ver las particulares circunstancias de cada uno, de repente por ahí se puede bajar, pero no menos de 15, es lo que dice el tipo penal, en el caso del parricidio, ¿no? Salvo que se encuentre en alguno de los otros supuestos, que ahorita vemos un poquito. Los grados de desarrollo son lo mismo que ya veíamos hace un instante, o sea, se castiga, se consuma con la muerte y la tentativa también se admite, ¿no? La pena entre 15 y 35 años, porque 35 es el tope. Recuerden que cuando las penas solo dicen el mínimo, se entiende que el máximo es el que prevé la ley, que son 35 años, ¿no? A menos que sea el segundo o tercer párrafo, donde la pena podría ser no menor a 25, ¿no? En estos supuestos. Entonces eso hay que tener también cierto cuidado al momento de revisar cada caso. Hay agravantes para la pena no menor de 25, cuando el parricida mata por codicia, digamos, porque quiere heredar algo, por lucro, para hacerse con alguna recompensa por realizar este hecho, ¿no? Por placer, digamos. Con esto también vamos avanzando a los otros tipos de homicidio, cuando busca obtener algún tipo de satisfacción. O sea, es un tipo enfermo, en realidad enfermo, porque no solo quiere la muerte, sino eh, disfrutar ocasionando la muerte, ¿sí? Pero sí da cuando es una cosa absolutamente irracional lo que motivó la muerte. De repente no le correspondió el saludo, y como consecuencia de no corresponderle el saludo, el parricida se entendió fuertemente ofendido, que, o sea, si alguien no te responde un saludo, no sé, te ofendes, pero no al punto de decir matar a alguien, ¿no? Y menos si es que es alguien con quien tienes cierto parentesco. Entonces ya, homicidio parricida por ferocidad, que es otro tipo de homicidio también, ¿no? Ferocidad es un móvil totalmente irracional, irrazonable. O sea, nadie mata por eso, digamos, diríamos, en términos un poquito más llanos, ¿no? Para facilitar o ocultar otro delito, también, claro, de repente el parricida se está viendo ya medio descubierto porque él ha cometido una falsificación de una escritura pública, digamos, le ha hecho firmar al abuelo una venta a su favor y lo ha engañado, o sea, lo estafó, de hecho la firma por último, y entonces el abuelo más o menos sospecha, y entonces para que no siga con la sospecha, ¡pum!, lo mata. Lo mata para ocultar su primer delito. Tiene que ser delito, ¿ah? Ojo. Aquí, si es que fuera una falta, no encaja, ¿no? La diferencia entre delito y falta es donde están regulados. Libro segundo, delitos; libro tercero, faltas del Código Penal, ¿no? Digamos, si es que aquí se plantease el supuesto en el cual el parricida, de manera previa a cometer el hecho de parricidio, le hubiera pegado a la hija de su suegro, o sea, su esposa, pero ese golpe fue, digamos, mereciendo un castigo, un certificado médico de 1 por 1, y no concurrió ningún otro elemento que diera lugar a considerar ese hecho como delito. Entonces él estaría tratando de ocultar una falta. Ya, eso no encaja acá, ¿no? Tiene que ser ocultar otro delito o facilitar otro delito, ¿no? Entonces, digamos, para facilitar otro delito sería el mismo caso de la falsificación del documento. O sea, no es que ya haya falsificado el documento, sino que lo quiero muerto aquel de quien va a heredar, por ahí concurriría con codicia y para facilitar otro delito. Entonces, quiero heredarlo, lo mato, y una vez muerto, lo que hago es tranquilamente usar su huella dactilar y ponerla en cierto testamento que previamente quizá le he obligado yo a escribir, o bajo engaño él le he hecho escribir, ¿no? Donde me deja todo a mí. Entonces, para facilitar ese delito de uso de documento en blanco, de firma en blanco, de repente lo hice firmar, pues ya lo tengo allí. Voy a facilitar ese delito, por eso lo voy a matar, ¿no? Gran crueldad o alevosía. También puede ser que el parricida haga lo mismo, ¿no? Se ensañe, dice el primer supuesto, gran crueldad. Ensañarse en este caso quiere decir asestar más golpes de los debidos o infiriendo un gran sufrimiento.
Lo pudo matar de un disparo. Pero ¿cómo lo mató? Disparándole, vaciando toda la caserina, dos caserinas, tres caserinas en distintos miembros de su cuerpo, digamos, en los brazos, en las piernas, le disparaba una vez, dos veces, tres, cuatro, cinco, 10. Ya, lo hizo para que sufra, ¿no? Pudo matarlo de un disparo en la sien, ya, pero le metió 20 disparos, ya, gran crueldad, ¿no? Alevosía, si en cambio de repente hizo lo posible para ganarse la confianza de él, de la víctima, estuvo allí, lo llevó de paseo, lo llevó a comer, le contó planes, proyectos, le presentó a la familia, a su nueva familia, digamos, tiene la esposa, los hijos, todo eso para generar un clima de confianza. Y en ese clima de confianza un día de repente se lo lleva a algún descampado, como para decirle acá quiero construir tal cosa, y ahí le da muerte, ¿no? Por alevosía. Se ganó la confianza y lo mató, ¿sí? Luego, por fuego, explosión o cualquier medio capaz de poner en peligro la vida o la salud de otras personas, ¿no? Fuego, explosión o cualquier otro medio capaz. Acá el medio tiene que ser capaz, idóneo, de poner en peligro la vida de otros. Eh, Hay quienes aquí a veces colocan al veneno, ¿sí? Porque el veneno, digamos, en una reunión social donde vamos todos a ver un 15 años, por ejemplo, el parricida quiere matar al, 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 a la quinceañera, que es su sobrina, ¿no? Y para ese propósito vierte un veneno fuerte en todas las copas de champán. Ya, ese será un medio capaz de poner en peligro la vida o salud de otras personas, ¿sí? Porque pone en peligro varios. Si en cambio lo hace a ocultas, sin revelarle, luego de ganarse la confianza de la persona, y se lo da solo en su té, ahí cuando lo va a visitar al asilo de repente, estará cometiendo el mismo delito, parricidio, pero agravado por alevosía, y la circunstancia que dé lugar a la alevosía será el uso del veneno, ¿sí? Verán, veneno arriba, veneno abajo, alevosía y capacidad de poner en peligro la vida o la salud de otras personas, ¿no? Podría ser que en ambos casos eso les pueda causar dificultad. Entonces hay que ver. Si el veneno está dirigido solo a uno, entonces será posiblemente alevoso. Si está dirigido a varios, o sea, varios están contemplados, seguramente será este segundo supuesto de cualquier medio capaz de poner en peligro la vida o salud de otras personas. ¿Sí? Vi una mano levantada. Bien, ya no está levantada. Ah, ya es también hora, qué cruel la hora. Sí, bien, entonces les comentaba que tenía que decirles algo más sobre el PA2. Bueno, en realidad ya el momento de explayarme sobre el PA1, en realidad también les he dado alguna información sobre el PA2, porque también el PA2 es un cuestionario sobre los delitos de la unidad 2, eh, misma metodología, el tiempo, 90 minutos, un intento, número de preguntas exactos, se los digo ya mismo, denme un segundito, para el número de preguntas exacto y sigue la misma lógica. Les vuelvo a reiterar, porfa, que hagan su foro y también su eh, autoevaluación, que eso eventualmente les podría sumar algún tipo de puntaje. Bien, en el producto académico 2 más bien son 10 preguntas. Vamos a ver los temas, todos los temas que conciernen a este PA2 en la sesión del, no, 14 no, del 15 de abril, ¿sí? Voy a tratar de englobar todos, así como lo hice con la primera diapositiva del curso de hoy día. Lo mismo haré para este producto académico 2 en la sesión próxima, que es la del 15 de abril, ¿sí? Eh, No se olviden, para este producto académico convendría que lean este acuerdo plenario el 1/2016, el que tienen mañana, que revisen un poquito sus materiales. Les voy a subir estas diapositivas, entonces terminen ustedes de chequearlas. Las subo de una vez, apenas cierre el Meet.
Y ya, les cuento también esto, así brevemente. En la tutoría personalizada solo se conectaron 2 personas, entonces, ¿qué les parece si de repente por el foro de novedades y consultas, quienes puedan o tengan la intención de participar en estas tutorías, me escriben? Yo, así algo sencillo nomás, buenos días, buenas noches, docentes, te quisiera yo participar en una tutoría personalizada. Entonces, yo voy viendo y al toque lo voy agendando, ¿sí? Lo voy agendando con anticipación, ¿no? Separan su tiempo, separo mi tiempo, entonces ya allí, y tenemos un avance real, ¿no? O sea, de tutoría, porque con 2 participaciones no me tuve en las últimas tutorías, ¿no? Entonces, eso sería todo, señores. Eh, tengan un bonito sábado. Les deseo éxitos en su producto académico. Dejo de compartir, también dejo de grabar de una vez